¿Alguna vez has tenido ganas de cobrar venganza de alguien que te ha hecho mucho daño? A lo mejor me dices que sí, pero que no lo haces por la conciencia. Pero ¿qué sucedería si algo te hace recordar ese hecho continuamente hasta el resto de tus días? Escucha esta vivencia hasta el final y te invito a dejar un consejo en los comentarios. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Mi dulce venganza, basado en hechos reales. Se recomienda discreción. Esta historia es muy dolorosa para mí. Sin embargo, la quiero compartir. Mi vida no ha sido fácil. Me han sucedido cosas muy malas. Pedí que cambiaran mi nombre y ciudad por cuestiones de privacidad, ya que fui víctima de abusos y por falta de justicia, decidí tomar acciones por mi propia mano. Mi nombre es Martina y esta es mi historia. En aquel entonces vivíamos mi madre, mi hermana Sabrina y yo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Mi papá había fallecido a los 50 años por un ataque al corazón. A pesar de que él era muy deportista y sin vicios, tuvo una falla cardíaca causándole la muerte. Todo inició cuando en mi trabajo hicieron una fiesta. La verdad que yo no quería ir. Decía que no tenía ganas, pero mi madre me insistía en que fuera, que siempre estaba encerrada, que no tenía novio y tampoco muchas amigas. Solo Adriana, mi amiga de la oficina, que no podía ser de esta manera la situación, que debía abrir las alas para formar una familia. Cabe aclarar que mi hermana Sabrina y yo éramos solteras. Y no sé si era mala suerte en el amor o éramos muy recatadas, que no teníamos novios o pretendientes. Y ya con 36 y 38 años de edad, pues sentíamos que nos quedaríamos solteras y viviríamos junto a mi madre. Sin embargo, mi progenitora, en su insistencia, me convenció. Por lo que el sábado asistí a aquella reunión de la oficina. Un compañero soltero había ofrecido su casa para el evento. Era muy grande y cabíamos todos perfectamente. Nunca he sido de beber, así que al llegar traté de convivir con mis compañeros. Ahí estaba Adriana conmigo. Platicamos y pedí un refresco, el cual alguien, no me acuerdo quién, me lo entregó. Sin embargo, me empecé a sentir muy mal. Me sentía mareada al grado que me ayudaron a llevarme a un sofá y desgraciadamente perdí el conocimiento. Cuando desperté, tal vez en un par de horas aproximadamente, vi que estaba en una habitación. Yo asustada me levanté como pude, pero al incorporarme sentí que todo mi cuerpo me dolía, además de que noté que, no había estado absolutamente sola. Tenía la blusa desabrochada y mi ropa desajustada. Salí deprisa de aquel sitio y al llegar a la casa, lloré junto a mi madre y hermana. Les dije de lo sucedido y ellas no hicieron nada más que tratar de acompañarme en mi dolor. Al mes, vi que mi período no había llegado, por lo que fui al médico y él dictaminó que estaba embarazada. Lloré. Me puse muy mal. ¿Cómo era posible si yo jamás había estado con un hombre? Entonces comprendí que aquella noche de la fiesta, la persona que abusó de mí era el responsable. Inmediatamente renuncié al trabajo y me sumergí en una fuerte depresión. Adriana fue a verme y yo le reclamé que si no se había dado cuenta de que no estaba bien en la fiesta, que cómo me había dejado sola. Ella dijo que nunca se dio cuenta, que alguien de la oficina le había dicho que llamaran a un taxi y me habían enviado a mi casa, pero claramente era una mentira. Pasaron los meses y veía cómo crecía mi vientre. Yo no sabía qué haría cuando el bebé naciera,
Pero lo que sí sabía era que no iba a hacerle algún daño. Admito que fue muy difícil para mí esta situación. Me recordaba día con día el abuso hacia mi persona. Me sentía ultrajada y no tenía pruebas para hacer alguna demanda. Por fin llegó el día en que iba a nacer. Era una niña. Me siento mal en confesarlo, pero no la quería ver, ni mucho menos tocar. Así que cuando estuve ingresada en la clínica no la vi hasta que llegué a la casa. Yo estaba encerrada en mi habitación y mi madre y hermana se hacían cargo de la pequeña. Pero una vecina fue a visitarme. Era amiga de mi madre. Ella me dijo que la niña no tenía la culpa, que pensara que por algo había sucedido. Yo le dije que la daría en adopción, sin embargo mi madre y hermana no estaban de acuerdo. Decían que jamás nos íbamos a casar y a la larga estaríamos solas, y que la bebé llegó para darnos felicidad y que debíamos llamarla porque era una inocente. Pero yo quería deshacerme de aquella prueba contra mi persona. Yo escuchaba los llantos de la niña, lloraba muy fuerte hasta que una noche, más o menos como a la semana, salí de mi habitación y entré al cuarto de mi madre, donde estaba la cuna. Yo me acerqué y la vi acostada. Estaba despierta pero sin hacer ruido. En eso la bebé empezó a llorar y algo en mí hizo que la levantara y la cargara. Al tenerla entre mis brazos, la pequeña dejó de llorar y me observó. Algo sentí en mi interior que hizo que rompiera en llanto. Al verla tan indefensa, sentí que era mía y que nadie le haría daño. De eso yo me encargaría. Mi hija fue creciendo y yo la cuidaba. Le daba todo mi amor. Así que tenía, por así decir, 3 madres que la amaban. Y empecé a notar en sus facciones el rostro de una persona que trabajaba en la compañía. Tenía sus ojos azules y cabello rubio. Parecía una copia calcada de aquel sujeto, por lo que fui a ver a un abogado para preguntar si se podía hacer algo al respecto. Él me dijo que no porque no habían pruebas contundentes del abuso. Así que pensé en mis adentros, si él no iba a pagar por las reglas de la ley, entonces sería de otra manera. Como muchas personas, pensaba que la brujería no existía, pero en mi desesperación decidí probar suerte. Le pedí a Adriana que consiguiera el dato de alguien que pudiera ayudarme con mi vendetta, que si quería enmendar la situación entre nosotras, me ayudaría. Me llevó a ver a una señora. La verdad que cuando entré a su lugar de trabajo me dio algo de temor. Se sentía tétrico el ambiente. Había manchas rojas por doquier y verdaderamente no quería ni preguntar qué era. Cuando entré, ella me dijo que esa mirada que yo tenía era la mirada de una mujer que quería venganza. En eso le dije que no estaba equivocada, que quería vengarme de aquel que abusó de una inocente y que sigue viviendo con su vida como siempre, ya que tenía una esposa y 2 hijos. Ella me preguntó que qué quería hacerle ese tipo. Yo le dije que quería que sufriera, que se diera cuenta del mal que hizo y que su vida se hundiera en caos. Que no quería que llegara hasta la muerte porque no era mi intención, sino que viviera con el miedo, que perdiera su empleo y que le fuera mal en su matrimonio. Además que las cosas que tuviera escondidas por ahí salieran a flote porque estaba segura de que yo no era la única. La señora empezó a reírse. Veía cómo aquella sonrisa le faltaban algunos dientes y mientras daba una bocanada de su puro me dijo que eso se podría arreglar, que quería algo de dinero para unos materiales y que no me cobraría mucho, solo algo porque de eso vivía, que me ayudaría a vengarme porque esas cosas deberían ser cobradas con un alto precio, que ella también tiene hijas y que comprende mi situación. Así que me pidió que regresara en un par de días para que le entregara el dinero y otras cosas para hacer el trabajo. Yo fui muy puntual y le entregué todo.
aquella señora tomó la bolsa donde estaban los artículos y el dinero solicitado. Me dijo que haría el trabajo ese mismo día, que era un trabajo muy serio, pero que pronto vería los resultados. Mi amiga Adriana todavía laboraba en aquella compañía, por lo que ella sería mis ojos ahí. Y no tardó mucho cuando una mañana me llamó por teléfono. Me dijo que a ese hombre le habían puesto una queja en recursos humanos por acoso y que al hacerse pública, 2 chicas más fueron a poner las suyas. Además que encontraron inconcordancias con sus números, ya que trabajaba en el área de contabilidad. Y además, supo por los chismes de pasillo que la esposa recibió una carta de una tipa que decía que era la amante de este y que estaba esperando un bebé, por lo que ahora sí se le había armado en grande. Bendito Dios, con terapias y oración salí adelante. Además sentía que había hecho un bien al exponer a ese tipo, el cual estuvo preso varios años por distintos cargos. Además su esposa lo dejó y se llevó a los niños. Este se quedó sin dinero, ya que lo utilizó en abogados y en su divorcio. Yo me animé a abrir un pequeño negocio en el cual mi hermana y mi hija me ayudan. Mi madre falleció hace unos 3 años. La extrañamos, pero gracias a ella pude abrir los ojos para amar a mi hermosa hija, que actualmente tiene 20 años de edad. Estudia en la universidad y tiene un novio que la ama y respeta. Jamás le he querido decir de cómo fue concebida. Simplemente le digo que tuve una relación que no funcionó. Le he pedido mucho a Dios perdón por la venganza que tuve. Sin embargo, me consuela que saqué, al menos por un tiempo, a ese hombre de la sociedad, para que mujeres no corrieran el peligro de topárselo. Y aunque vivo con el miedo de que se me regrese todo lo que hice, estoy conforme y aceptaré las consecuencias. Gracias a la suscriptora por la confianza. Quiero mandar saludos a Mauricio Cepeda, Judy y Araceli de Waco, Texas, Sara Espinosa, Avi Martínez y Lili Coronado. También a todos ustedes que me escuchan y escriben constantemente. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis relatos. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?